Hola, ¿cómo estáis? Audio número 87. Bueno, vamos subiendo ya el número de audios. Ya llevamos mucho, este es uno más. Y nada, bueno, estamos en noviembre del año 2023, para situarnos. Y bueno, algo que quiero seguir haciendo mientras tenga voz, ¿no? Esta es un poco mi manera de responder para intentar mejorar por mi entorno, ¿no? Es un poco, como ya sabéis, un poco el motivo de estos podcasts de Memoria de un Tambor. Y nada, bueno, siempre digo lo mismo, pero porque, ¿sabes qué pasa? Que grabo audios cada meses o cada tiempo que grabe, y cuando me enfrento a la entradilla, normalmente repito siempre lo mismo, pero bueno, pues alguien que escuche el audio, los escuche seguidos, yo me olvido lo que he dicho en el último audio, que hace ya tiempo que grabé, pero el que los escuchéis seguidos, diré, joder, otra vez me dice este tío lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues lo siento, tengo que repetirlo. Hay una cosa importante, y es que me habéis dicho varios que hay mucha publicidad en YouTube. En los vídeos, sois 30 y tantos mil seguidores en YouTube que escucháis audios, muchísima gente, ya me habéis dicho varios que hay mucha publicidad. He intentado preguntar, me han mandado correo, me han respondido. Os pido por favor, si alguno sabe cómo solucionar esto, cuando tiene algún contacto allí o alguien que conozca o me dice cómo hacerlo para eliminar anuncios, porque son contenidos que no son de pago, no tienes por qué tragaros publicidad, por lo menos es lo que yo creo. Pero bueno, si alguno sabe cómo gestionar esto y que se quitara la publicidad a YouTube, puesto que ya digo, no recibo ni un solo euro, pues os agradecería que me lo dijerais cómo hacerlo. Pues nada, ahí sigue mi libro a la venta, España y su herencia invisible, de Editorial Espasa. Un libro que, como siempre he dicho, si lo escribí fundamentalmente es porque llegar a la gente, comunicar lo que creo, lo que llevo dentro y mis cosas a la gente. De verdad que, os lo repito, si pudiera darlo gratis a cada uno lo daría, os lo digo de corazón. Y nada, y es un poco, está escrito para pues compartir lo que, pues como con los podcasts, compartir lo que uno lleva dentro y bueno. Y si os apetece leerlo, pues yo creo que os va a gustar. Pues nada, aquí sigo yo, sigo siendo... aquí tenéis al abuelo José Carlos, sigo con mi nieto, estoy como tonto con el nieto, ya va creciendo, se va haciendo mayor. Y siempre, bueno, pues aparte de los hijos y ahora el nieto, es un poco un revulsivo, ¿no? El seguir grabando, es un poco, uno piensa un poco en su entorno más cercano, ¿no? El intentar mejorar todo, pues, de cara a dejar algo mejor en principio para los más cercanos y luego para todo el mundo, ¿no? A nivel general. Más cosas que me habéis comentado. No me presento a premios, no. Me dicen, no, hemos ido a votar los podcasts en no sé qué concurso y no estás. No, es que no me presento a premios, ya lo he dicho muchas veces. Si alguien me da un premio, yo encantado. Vamos, me ha encantado. La asociación de vecinos de tal o el grupo cultural de no sé dónde ha dicho que Memoria de un Tambor es increíble, realmente lo es, y más que increíble, es fastuoso este podcast. Y me dan un premio y pues fenomenal, yo lo agradezco, lo acojo, lo acepto y sin ningún problema. Pero yo presentarme a premios de manera personal y tal y haceros votar y que no. Ya en su día lo hice, bueno, ya dio sus resultados, pero ahora no creo que sea algo, no sé, no me apetece y ya os digo que no me vais a ver en ningún concurso de premios generales, esa es la idea. Pero bueno, que digo, si alguno me quiere reconocer, por supuesto, encantado, vamos, además soléis ser amigos, eso es un motivo para contactar y sin ningún problema, eso lo acepto gustoso, no me encanta. Pero presentarme por mi cuenta y riesgo a un concurso y no. La verdad es que estoy un poco mayor para eso. Y nada, eso era un poco lo que quería aclarar porque muchos me mandan correos a tal efecto. Bueno, el audio de Goya fue una maravilla. Las descargas son... No sé, en las 10 semanas creo que iban 120.000 descargas o algo así. Una barbaridad. Una barbaridad. Con Fernando, un audio que la verdad es que quedó muy bien. Y bueno, y un poco comentaba esto porque este era el último audio. Y nada, y el último comentario que os quería hacer es, bueno, porque estos podcast, Memoria de un Tambor, en general, me gustaría dedicárselo pues a muchas personas, es decir, a todos en general, obviamente. Pero hay muchas personas que me escriben en los correos y me hablan, pues eso, gente que son transportistas, mucha gente que va con su camión y de que me escuchan en el camión, gente que está en los hospitales acompañando gente o los propios enfermos que les ayuda a pasar tiempo y sus malos ratos. Por supuesto, a todo el público, oyentes hispanos, que no latinos, en Hispanoamérica, que escuchan el podcast. De verdad, muchas gracias por seguir, por divulgar la historia de España, por meteros en este grupo y de verdad que estoy muy agradecido a todo, cuando me contáis cosas, me hace especial ilusión. Ya digo pero sobre todo es a la gente que se encuentra más sola, a la gente, y me di cuenta que hay gente pues vive en soledad, la gente pues está rodeada de gente y vivir solo, encontrarse solo, y mucha gente pues, me lo cuenta, ¿no? Como que aquí encuentro un refugio de
que ve que hay gente que escucha Memoria de un tambor, que se tratan temas de historia, pero conecta un poco con lo humano, con lo individual, como siempre digo, y eso de verdad que me llena mucho, no sé, el poder, el llegar a acompañar a gente, el pensar que cuando estéis escuchando el podcast, pensad que hay mucha gente escuchando con vosotros, que estamos en un grupo que nos gusta la historia de España, pero sobre todo las humanidades, nos gusta reflexionar, nos gusta hablar del individuo, cómo fue antes y cómo somos ahora, digamos, con la historia de España como vehículo. Realmente la historia de España es un vehículo para hacernos, como siempre digo, hacernos un poco más felices, un poco mejores. Siempre digo, es que realmente lo siento así, si no, no estaría aquí dedicando este tiempo, este esfuerzo al podcast. Y ya digo, sobre todo eso, que a la gente que se encuentra sola, porque mucho lo ha dicho, que les sirve el podcast de compañía y ver que se encuentra en una onda diferente, en una corriente en la que se encuentra a gusto, pues a esas personas de verdad que le dedico especialmente todos los audios y este trabajo, de verdad. Y nada, bueno, ya sabéis como siempre que si queréis ayudar con donativos, pues el único medio de financiación de este podcast lo podéis hacer en la página web memoriaduntambor.com, y tenéis un apartado de donativos, el que le apetezca. Podéis mandar correos a info@memoriaduntambor.com y contarme vuestras cosas. Tenemos una web, memoriaduntambor.com, donde están los audios de orden cronológico. Tenemos cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en fin, redes sociales, y bueno, y podéis seguir un poco, como siempre lo digo, un poco hacer grupo, hacer fuerza. Y bueno, pues nada, ya se acabó la entradilla. Vamos al audio y nada, pues nos vamos a bajar a los depósitos o a las cámaras acorazadas del Banco de España en el centro de Madrid. Así que me cogéis cada uno un lingote con mucho cuidado, porque nos lo vamos a llevar todos a Moscú. Venga, vamos con el audio número 87, el oro de Moscú. Memorias de un tambor. Noche del 22 de octubre de 1936. Estamos en el puerto de Cartagena. Hay una gran actividad, aunque nadie eleva la voz. Se pueden reconocer diálogos en ruso y español. En el muelle del puerto esperan 7.800 cajas para ser cargadas en 4 cargueros soviéticos: el Kine, el Kursk, el Neva y el Volgoles.
Cada una de ellas lleva 75 kilos y contienen las reservas de oro de los españoles. Son más de 500 toneladas de oro que sería conocido después como el oro de Moscú. Bueno, audio 87, el oro de Moscú. Vamos de introducción, como siempre. Bueno, la verdad es que es uno de los hechos más controvertidos, ¿no?, de la Guerra Civil Española y la posguerra. Fue cómo se financiaron los dos bandos contendientes. Entre esto, lo que más se ha hablado y controvertido aún más es cómo se pagó el armamento por parte del gobierno de la Segunda República, que compró a la Unión Soviética. A la Unión Soviética de Stalin, bueno, pues gracias a unas reservas de oro, que tenía el Banco de España. Bueno, entonces la historiografía, tradicionalmente, sobre todo en la posguerra, digamos un término que fue acuñado más bien por el franquismo, a este traslado de oro, compra de material, de armamento, con el oro de las reservas, se le llamó el oro de Moscú. Bueno, antes de empezar a hablar de este tema, aclarar por qué es tan valioso el oro, porque el oro no deja de ser un metal, ¿no? Un metal que se saca de la tierra con las minas y bueno. Entonces, digamos que el oro es considerado en prácticamente todo el mundo, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, como un símbolo de riqueza y lujo, lo que ha provocado siempre que sea muy, muy codiciado. De hecho, muchas culturas antiguas, como todos sabéis, lo consideraban un metal precioso, sagrado, y lo utilizaban en ceremonias, en la decoración de templos, en palacios. Es decir, esto es lo tradicional. El valor del oro viene de muy atrás. Digamos que el oro es un metal, efectivamente, es un metal realmente escaso, es un metal que no se corroe, es un metal noble, que no se oxida. Esto, digamos, justifica que el oro puro tenga ese valor, digamos, como tal. El oro ha sido siempre utilizado y lo sigue siendo para elaborar monedas, y la escasez de este metal, bueno, pues da valor al producto. Además, el oro es uno de los metales más apreciados, por supuesto, en joyería, por sus propiedades físicas, ¿no? Tiene baja alterabilidad, es un metal muy maleable a la vez, dúctil, es brillante, tiene ese brillo característico. Como antes decía, es un metal digamos, un metal raro, un poco frecuente en la naturaleza, y bueno, eso ya digo que le da valor. Luego hay otras ventajas que tiene el oro, y que explican por qué es tan valioso a raíz de todo esto que hemos hablado, y es que se puede convertir fácilmente en dinero efectivo en cualquier parte del mundo. Tiende a mantener su valor en el tiempo como valor económico, y aumenta de valor cuando hay crisis económicas, cuando aumenta, por ejemplo, la inflación bueno, el oro es un valor refugio, un valor se afianza o sube su valor cuando hay, digamos, vaivenes económicos o incertidumbre económica. Entonces, en esencia, el oro sigue siendo una mercancía universal hoy y antes. Mañana no lo sé, probablemente también lo siga siendo durante un tiempo, mientras no haya un cambio de patrón, ¿no?, en la economía. Se estima que son unas 170.000 toneladas de oro que hay en el planeta, extraídas y sin extraer. Hay que decir que ahora mismo también sé que hay más de 30.000 toneladas de ese oro que hay en la Tierra, ya fuera de decir, que está en las reservas de oro, o en lingotes, o en joyas, o en el diente de alguno, ¿no? O en la muela de alguno, que aún habrá por ahí una muela de oro. El oro, ya digo, que tiene valor internacional, porque es un activo que es un valor refugio, es una moneda internacional, y a la vez una materia prima para la industria. Es decir, juega un papel importante en el sistema financiero global, y de hecho los bancos centrales de todos los países y los grandes inversores, bueno, a menudo tienen reservas de oro como una forma de diversificar las carteras de los inversores, y los estados también, pues, para protegerse contra la inflación. Es decir, es un poquito el valor del oro, ya digo, tradicionalmente. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el oro de Moscú. ¿Qué pasó en la guerra civil con el oro que salió hacia la Unión Soviética? Y es lo que vamos a abordar hoy. Sabemos que cuánto oro había antes de empezar la guerra, y sabemos perfectamente, tenemos una buena información sobre cuántas cantidades salieron de España para financiar los gastos que tuvo la Segunda República durante el conflicto. Estamos como siempre, bueno, pues estamos incluso los historiadores, hay historiadores que hablan de una forma y otros de otra en función de su ideario político y su tendencia. Estamos siempre ante el mismo problema, este dramático problema de tratar la historia desde punto de vista diferente dependiendo del color que vea uno la vida, ¿no? Lo cual es un enorme error, y es lo que intentamos aquí, bueno, pues sacudirnos de encima, ¿no?
Y bueno, dependiendo del historiador que trate el tema, pues de alguna forma el debate es diferente, ¿no? Y se dan informaciones diferentes. Aunque al final creo que el audio de hoy va a dejar las cosas claras y no creo que haya muchas dudas. Principalmente son dos posturas las que se adoptan. Hay una primera teoría o postura, opción, que defiende que la República, digamos, vende las reservas de una manera lógica y porque sin eso no hubiera podido hacer frente a los gastos bélicos, ¿no? Teniendo en cuenta que Europa, como ahora veremos después, no ayudó a la República a financiarse en cuanto a armamento se refiere. La Unión Soviética, la URSS de entonces, era la única alternativa viable, la única potencia que quería ayudar a la República a financiarse para conseguir sobre todo armamento. Hay una segunda tendencia que habla de, que critica esta venta, el traslado de las reservas de oro a Moscú, porque la Unión Soviética no era el sitio más adecuado para dejar las reservas de un país, ¿no? Primero porque estaba a la distancia enorme, ¿no? Y luego por la poca transparencia que tenía la Unión Soviética. Se critica, ¿no? Que se hizo de una manera muy precipitada y que no se contemplaron otras alternativas que podían haber sido llevar ese oro a otros países que pudieran haber evitado la distancia y la poca transparencia que podía tener la Unión Soviética entonces. Bueno, es un poco unas pinceladas de entrada, pero realmente, ya entramos en el tema, para ganar una guerra, evidentemente hace falta dinero, obviamente, y ya digo que la Segunda República, durante los primeros años, tuvo que hacer frente a una serie de problemas económicos, no solamente por la guerra, sino porque España está empobrecida, en España sin industrializar, como vimos en el audio de la guerra civil. Tenemos un audio, que si queréis escucharlo antes de este, para contextualizar este audio, no estaría de más que lo escucharéis antes, sobre todo, o después, que es Hacia la Guerra Civil. Un audio que tenemos, no recuerdo el número que es, pero vamos, lo podéis encontrar en la página web, en los buscadores de podcast. El audio se llama Hacia la Guerra Civil y podéis escuchar si queréis para, entrar en el contexto de lo que ocurrió antes de este audio o después, me da como queráis. Hablaba de España, de que, en el momento crítico económico, claro, Europa estaba también en medio de los efectos de la Gran Depresión, del crack del 29, aunque en España afectó menos porque España está, tiene una tasa industrial importante y no afectó tan gravemente como a otros países. Pero sí es verdad que aquello todo se juntó. Crisis económica, el crack financiero del 29, estamos en el 36, y si ya empieza la guerra, pues ya ni os cuento, ¿no? ¿Cuál es el estado económico de la Segunda República y cómo afrontó la guerra, ¿no? En este estado tan precario? Hay que pensar también que la llegada de la República hizo que los grandes inversores perdieran su confianza un poco, en dejar su dinero, con lo cual todos son factores negativos de cara a afrontar, cuando comienza la guerra civil. No os voy a contar más historias de la Guerra Civil porque lo tenéis en ese audio, entonces, no voy a redundar más en lo que hablo en ese audio, porque ya hablo absolutamente de todo, cómo se va la Guerra Civil, partidos, elecciones, en fin, todo. Entonces, repetirlo hoy no tiene mucho sentido. Pero sí, como breve pincelada, decir, que la Segunda República, esta etapa que lleva la Guerra Civil, comienzan las elecciones de febrero del 36, una coalición de varios partidos de izquierda que se conoce como el Frente Popular, ¿no? Son los que se presentan a las elecciones por los motivos que hablamos en ese audio y no vamos a repetir. Todo aquello desemboca en una sublevación militar que lleva a la guerra civil y, como antes decía, las decisiones que se tuvieron que tomar por parte del gobierno republicano tuvieron que ser muy rápidas. El conflicto avanzaba con mucha velocidad, se planteaban muchos problemas bélicos, estratégicos, y lo más urgente era financiar el ejército republicano para hacer frente al ejército nacional, que, como decía en aquel audio, ni el ejército republicano defendía a la república, ni el ejército nacional defendía a la nación, pero es igual, eso ya son historias. Que en ese audio desarrollo todas estas ideas, por si lo queréis escuchar. Madrid era un objetivo prioritario, es decir, Madrid, donde estaba el oro, donde estaban las reservas de oro, el centro neurálgico de la capital, pues era un objetivo para los sublevados. Reservas que podían, evidentemente, caer en manos de unos otros, podían forzar la balanza de la guerra a un lado o a otro. En aquellos momentos, José Giral era el presidente del Consejo de Ministros, cuando comienza la Guerra Civil en el 36, y tomó decisiones que van a marcar todo lo que va a venir después. Es decir, contacta ya con el gobierno francés y automáticamente, y además autoriza a los gobernadores civiles en España a repartir armas entre las organizaciones políticas y sindicales, para afrontar el momento bélico que se venía encima. Cuando empieza a fraguarse, ¿no?, ese estado bélico, pues es el momento cuando
empieza a pensar cómo emplear las reservas de oro que tiene el Banco de España para comprar material. En el Banco de España, y ya damos datos, en aquel momento, hablamos de justo cuando comienza la guerra, en julio del 36, había unos 2.188 millones de pesetas en oro. Es decir, por supuesto, esta cantidad hoy sería muy superior, que equivalían a unas 640 toneladas de oro fino. Es decir, eso es lo que había como reserva de oro, 640 toneladas. Que esta cantidad de oro que tenía España en su reserva la situaba como el cuarto país del mundo con más reserva de oro. Solamente teníamos por delante a Estados Unidos, a Francia y el Reino Unido. Fijaos, Fijaos, para que os hagáis una idea, Estados Unidos tenía en aquella época 9.400 toneladas de oro, Francia 3.200, Gran Bretaña o Reino Unido 1.600 y España 639 toneladas. Es decir, que era un país puntero en reservas de oro, es decir, que eran unas reservas muy, muy importantes. En aquel momento Enrique Ramos era el ministro de Hacienda y se encargó en un primer momento de pedir el oro para canjearlo por dinero y comprar armamento. Lo que ocurrió es que la institución del Banco de España era una sociedad anónima y aún privada, y mover este oro y sacar este oro, pues era complejo porque había una ley de 1921, la ley de ordenación bancaria del 21, que impedía el manejo del oro de una manera por el gobierno, es decir, el Banco de España era de alguna forma independiente. Y además había oro extranjero en las cámaras del Banco de España, y esta ley prohibía, sin autorización del Consejo de Ministros, tocar ese oro. Digamos que el oro que había en el Banco de España estaba por ley encaminado a, es decir, si se vendía era para defender el tipo de cambio internacional de la peseta, de la moneda de entonces, la peseta. Es decir, estaba para detener fluctuaciones de mercado. Es decir, el oro no se podía utilizar para venderlo y obtener dinero, obtener divisas, sino para, algo mucho más institucional. Este era el problema con el que se encontró la República cuando va a enajenar el oro para venderlo, para encontrar material. Por supuesto, esto no iba a ser ningún problema, como podéis imaginar. De hecho, el 24 de julio, a los pocos días de comenzar la guerra, por un decreto del gobierno, se emite una autorización para enviar oro a París. Ya de momento ya sale oro para París muy pronto, a los días de comenzar la guerra. Ya se intuye que va a ser necesario. Se dice que va a París con la finalidad de sostener la estabilidad de la peseta, lo cual no es cierto, pero es, el pretexto por el que se manda a París, porque la ley así lo exigía. Entonces, con este decreto lo que se permite es dar un marco legal al gobierno de la República para que pueda disponer de ese oro en este momento en París. La primera remesa de oro español va a llegar a París el 25 de julio, llega muy pronto, y constaba de 144.000 libras esterlinas en monedas de oro. Los siguientes días irían llegando nuevos envíos por importes más pequeños, que sería depositado en el Banco Español en París. Así que la primera venta de oro ya se realiza al Banco de Francia el 31 de julio. Fijaros, a 2 semanas de comenzar la guerra, ya hay una venta de oro en Francia por un importe de 432.000 libras oro. Y con este oro que se vende al Banco de Francia, que se estima que fueron unas 856.000 libras oro, es decir, monedas en oro, se obtienen 106 millones de francos. Es decir, se vende ya este oro y eso se obtiene dinero para empezar a financiar el conflicto. ¿Qué ocurre? Que este envío de oro a Francia era peligroso porque el bando nacional sabía de esto, que se estaba movilizando oro hacia Francia, y evidentemente esos eran convoyes, evidentemente, con camiones, peligraba su seguridad, pueden ser asaltados, pueden ser, aunque sí es muy en secreto, luego hablaremos de esto, pero había miedo de que el otro bando descubriera estos movimientos y pudiera, dar un golpe de mano y conseguir esos convoyes de oro y quedárselos, y apropiárselos. Por otro lado, tenemos la enorme tensión que había en Europa, en el mundo completo, Estamos en los prolegómenos, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Hay una situación muy inestable en Europa. La Segunda República Española está muy maniatada por los movimientos de extrema izquierda que defendían el comunismo de la Unión Soviética, y este giro de la República hacia este extremismo de izquierda va a llevar a las potencias occidentales a un acuerdo de no intervención en la guerra de España. Esto creo que también lo hablamos en el audio que antes os comentaba, es decir, que los problemas se acrecientan para la República para su financiación. Ahora vamos a hablar de esto.
Bueno, vamos a hablar de este pacto de no intervención, que es fundamental, porque realmente va a dejar a la República sin ayuda, digamos, de las potencias occidentales. Digamos que el inicio de la Guerra Civil Española no va a ser, por supuesto, no es ajena a las potencias europeas, porque realmente había un clima prebélico de la Guerra Mundial. Digamos, como todos sabéis, hemos hablado muchas veces, digamos, la Guerra Civil Española fue, el preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese choque, el choque del comunismo y el nazismo se produce primero en España. Es decir, entonces, uno le llama un banco de pruebas, me da igual. El caso es que nos tocó ser, pues eso, los conejillos de Indias de muchas cosas. Y entonces, en la guerra de España desatan un interés grande, pues en todo el mundo realmente, ¿no? El gobierno francés estaba compuesto por un frente popular de izquierdas, al estilo español, pero en Gran Bretaña, Reino Unido estaba al mando al mando del país estaba un gobierno conservador. ¿Qué ocurría? Había relaciones diplomáticas, muy fuertes entre Francia y Gran Bretaña. Estaban países con intereses comunes, porque veían lo que se venía encima y querían hacer frente a las tensiones internacionales que en ese momento se iban presentando. Así que el gobierno francés prefirió no perjudicar su relación con Inglaterra, en detrimento, de la ayuda a España al gobierno republicano. Pero realmente hay un factor que es importante, de hecho, históricamente se sabe, que es que tampoco, ni siquiera el Frente Popular francés se fiaba de la deriva de que iba a acabar, la Segunda República Española con esas facciones de extrema izquierda, absolutamente bolcheviques, ¿no? Que llevaban a España una revolución bolchevique, que es lo que iba a España. Los propios europeos, las potencias europeas, por supuesto, veían con mucho recelo lo que ocurría en España en cuanto a qué tipo de gobierno, por quién estaba, manejada la Segunda República. Esto lleva a que en agosto de 1936, es decir, a un mes de empezar la Guerra Civil, Francia, con el apoyo del Reino Unido, propone firmar un acuerdo de no intervención en la Guerra Española. Es decir, con ello se acuerda no vender armas a ninguno de los dos bandos, para evitar, que el conflicto se pudiera internacionalizar, que es un poco el miedo que había, como luego ocurriría, porque la Guerra Mundial empezaría a los pocos años. Como todos sabéis, la Guerra Mundial empieza en el 39. ¿no? Bueno, pues estamos hablando del 36, pues a los 3 años de comenzar la Guerra Civil, pues ya digo que Europa se vería en un conflicto absolutamente enorme y triste. A este acuerdo de no intervención llegan a firmarlo 27 países europeos. Es decir, no van a intervenir en la Guerra Civil Española. De alguna manera, lo que estamos hablando con esto, y hablamos en el otro audio, es que 27 países europeos no vieron que hubiera un bando de buenos ni de malos, es lo que hemos hablado de siempre, que es un poco el mensaje que se manda en el audio que ya comento y en este también. O sea, si 27 países europeos no se ponen de parte de nadie, es porque no hay ningún bueno ni ningún malo. Es cierto que hay un miedo a que el conflicto se agravara y se pudiera desatar una guerra, como luego pasó, ¿no? A nivel mundial, que pudiera ser una chispa que encendiera una guerra mundial. Pero aún así, digamos que el dato es obvio, es decir, ningún país se puso con ningún bando. Es decir, bueno, lo vamos a ver desde lejos, vamos a dar, de hecho, se pactó no dar armamento, pero no se habló de no dar ayuda humanitaria y dar proporcionar suministros. Eso no se habló, es decir, eso se quedó libre para hacer cada uno que diera lo que quiera, ¿no? Pero armamento, se hace un pacto a nivel europeo para no dar armas a nadie. Bien, importante este dato porque nos va a hacer entender todo lo que viene después. ¿Qué pasa? Que este pacto realmente luego no se va a cumplir, porque realmente va a llegar armamento a la República de varios países y al bando nacional, como ya todos sabemos, le llegó mucho apoyo de Italia y Alemania. Y por supuesto a la República luego le llegaría el apoyo de la Unión Soviética. Es decir, pero un poco el contexto político, la teoría de todo esto es esta. Es decir, hay un pacto para no intervenir en la guerra nacional a nivel armamento. Ya digo que fuera de este pacto de armamento no entraban, las transacciones económicas, el mandar suministros. Es decir, eso es importante porque ahora veremos que la venta de oro, se salen fuera de este pacto. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos, porque ya hablamos, como antes comentábamos, que ya hay una venta de oro a París. Es decir, hay un pacto de no dar armamento, pero aquí nadie habla de oro, nadie va a hacer ascos a que a su país lleguen oro y hacer intercambios comerciales, además con una república en una situación bastante apretada. Así que Francia se va a convertir en el lugar clave al principio de la guerra, donde se va a hacer, como antes hemos visto, la primera venta de oro. A lo largo de los primeros 6 meses de guerra, el Banco de Francia adquirió 194 toneladas de oro en moneda, oro amonedado que se llama,
lo cual suponía en aquel momento un tercio de las reservas de oro del Banco de España. Es decir, que aquí vamos a hablar del oro de Moscú, pero realmente había que hablar del oro de París, porque realmente fijaos que un tercio de las reservas van a parar a París, van a parar a Francia. ¿De acuerdo? Un tercio. Ojo que es un dato importante. Estas ventas lo que hacen es, bueno, en un primer momento, tener liquidez, dar liquidez a la República para hacer las primeras compras en los primeros meses de la guerra, y con ese dinero obtenido, que obtienen al final unos 4.000 millones de francos con esta venta de 194 toneladas de oro. Recuerdo que había unas 600 toneladas de oro acumuladas en el Banco de España, en concreto 639. Bueno, pues 194 de esas toneladas van, ya digo, a Francia y supone para entrada en las arcas de la República 4.000 millones de francos. Con este dinero se compra material de guerra y también, bueno, se afrontan gastos derivados del propio conflicto. Se crea una comisión de compras donde, bueno, y el centro, esta comisión de compras está ubicada en París y está dirigida por el embajador español en París. Hubo otras compras de material bélico fuera, es decir, digamos que las embajadas eran la embajada española en el país concreto era la que, digamos, gestionaba la compra de armamento. Se compró armamento en México, se compró armamento en Praga, o sea, en Checoslovaquia. Se compró armamento en Polonia, posteriormente. Se compró armamento también en Estados Unidos, hubo también algo de armamento que se compró. Es decir, la República intentó, mediante sus embajadas, intentar comprar armamento de una manera, había un pacto de no intervención, pero había mil maneras de hacerlo. Es decir, comprándolo mediante intermediarios, es decir, mil trampas que ya se conocen, de una forma para conseguir armamento. De todas formas, digo que esto hubo mucho descontrol en estos momentos, fueron movimientos muy desorganizados, lo que provocó que el poco armamento que llegó de estos países, digamos, no llegaron como el estado que se pedía. Hubo estafas, hubo lentitud en los traslados, como podéis imaginar. Un poco en este primer momento, digo que acaba de comenzar la guerra, estamos en los primeros meses. Hay prisa y hay urgencia. A esto se le suma el hecho de que en Francia, que es el país donde más reserva de oro va y donde más dinero se consigue, y donde España, digamos, fía un poco la venta de oro para conseguir divisas, digamos que en menos de un año, hubo 3 embajadores diferentes en la embajada de París. Con lo cual, uno decía una cosa, otro otra, es decir, no hubo una continuidad de la persona que manejaba todo este tema, y hubo, como te decía, que muchos comerciantes se aprovecharon y ofrecieron armamento a España en precios abusivos y a veces no en el mejor estado. Favorecía esta lentitud en la compra de armamento de la República que había un pacto de no intervención, es decir, que hacerlo todo un poco bajo cuerda, porque oficialmente Francia no podía dar armamento a España. Te digo, se hizo todo a través de intermediarios y segundas y terceras personas. Digamos que esta lentitud y estos problemas de descontrol y desorganización que antes decíamos se produjeran por este motivo, porque en teoría no podía haber ese trasvase de material bélico. Digamos que Francia no estaba incumpliendo el pacto. Francia lo que hizo es dar dinero a cambio de oro, es decir, no estaba vendiendo armamento, con lo cual, pero bueno, de alguna forma, pues era como venderlo, ¿no? Pero bueno, como antes os decía, fue la manera que se utilizó para vencer las trabas que pueden dar o ofrecer este pacto de no intervención de los países europeos. Además, Francia, en un momento estuvo muy dispuesta a hacer operaciones con España porque la situación en Francia era calamitosa. Antes hablamos de que salían también de la Gran Depresión, que además Alemania en ese momento se negó a pagarle las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Todo hizo que Francia, digamos, de hecho tuvo que devaluar el franco para protegerse de este colapso económico. Y llega a España con oro para hacer transacciones de divisas. Bueno, Francia se ofrece y sin ningún problema. Es decir, a Francia no le vino mal para nada esta llegada de dinero desde España para financiar la guerra. Como antes decía, había que hablar también del oro de París. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos cuando estalló la guerra civil en España, digamos, se mantenía al margen de cualquier intervención. Era un poco su postura. Y de hecho hizo un embargo de material de guerra a los dos bandos, es decir, no dio material de guerra ni a la República ni al bando nacional, pero excluyó los suministros, digamos, para la gente, para la vida normal, ¿no? Sin embargo, se sabe que en 1938, 2 años después de comenzar la guerra, la República vendió 1.225 toneladas de plata, porque no solamente hablamos de oro, sino también de plata, como metales preciosos de las reservas del país, a Estados Unidos. Lo vendió por un valor de $16 millones.
Esta plata llegó a Nueva York, a la Reserva Federal en Wall Street, y llegó, el transporte se llegó allí sin problemas, se transportó por barco. Y fijaos que, como digamos que era ilegal el traslado de metales preciosos de la reserva a distintos países, que el propio Banco de España, los consejeros del Banco de España intentaron embargar esa plata a Estados Unidos porque decía que no, el gobierno español no tenía ningún derecho a vendérsela. Es decir, que era una plata que por ley el gobierno español no podía venderlo y lo vendieron. O sea, que había litigios entre el propio Banco de España y el gobierno de la República. Esto ocurrió durante todo al principio del proceso. Digamos que hubo sus dimes y diretes sobre el uso de las reservas de metales preciosos. La mayor parte de plata vendida a Estados Unidos fue enviada vía Cartagena a Barcelona, y una vez allí pasaba una sociedad francesa que lo traslada por barco por los puertos franceses hasta Nueva York. Repito, 1.225 toneladas de plata, por las que se obtuvieron 16 millones de dólares en Estados Unidos. A Francia, también, aparte de oro, también se vendió plata. Es decir, se tiene conocimiento que en febrero de 1939 se vendieron 150.000 kilos de plata a Francia. Plata que posteriormente, como curiosidad, fue requisada por los tribunales franceses porque no se hizo de manera ilegal o de alguna forma sucia, y se devolvieron a Madrid después, entre los años 1941 y 42, cuando ya gobernaba el general Franco. ¿Y qué pasó con Inglaterra? Bueno, pues Inglaterra, como te decía, en el momento que en el 36 gana el Frente Popular en España y ve la deriva que toma, ya digo, de absolutamente prosoviética, ¿no?, que toman la política española de la República, Gran Bretaña empieza a expresar públicamente sus dudas sobre la capacidad del gobierno español para controlar esos movimientos extremistas. España la pone en cuarentena en cuanto a todo. De hecho, en esos momentos el objetivo diplomático que tenían los británicos era mantener un poco a Italia controlada en el Mediterráneo, para que no buscara una alianza con Alemania. Estaban en ese momento, ya digo, Hitler, Mussolini, el nazismo, ya digo, es como todos sabéis, me imagino, o si no el audio es que os decía, os lo explicamos. La política exterior británica estaba encaminada a dar estabilidad al sur de Europa, es decir, concretamente al Mediterráneo, y en detrimento, de la Alemania nazi, es decir, que la Alemania nazi no encontrara aliados. Entonces, claro, la amenaza bolchevique, de la revolución bolchevique que se fraguaba en Madrid, en España, pues tenía a Gran Bretaña bastante, ya digo, con dudas y maniatada en cuanto a qué hacer con la guerra civil española y cómo actuar. Inglaterra sabía lo que estaba haciendo Francia, de las operaciones de oro y cambio por divisas, pero no dijo nada y lo dejó. Es decir, eso fue lo que hizo Inglaterra. Nada. Inglaterra no hubo ningún cambio que se sepa. En las informaciones que nos han llegado hasta hoy, no hubo ningún tipo de transacción de metales preciosos de la reserva para conseguir divisas. Y por último, el aliado ruso, el aliado soviético, del que vamos a hablar hoy. En un principio, cuando comienza la Guerra Civil Española, la Unión Soviética, los primeros días, se queda observando qué es lo que ocurre, pero cuando ya los soviéticos conocen que tanto Alemania como Italia, y también Portugal, en un momento dado, ayudan a España, se ponen del lado del bando de los sublevados, hay cambio en la actitud de los soviéticos. Es decir, no se sabe con qué fecha exacta comienza tal ayuda, pero ya se sabe que a finales de septiembre del 36 el gobierno republicano ya está recibiendo ayuda de los soviéticos. Los primeros envíos llegan desde allí, fueron de ayuda humanitaria y provisiones de alimentos. Eso es lo primero que llega. Más tarde llegaría luego armamento y sobre todo van a enviar voluntarios. Es decir, el envío de voluntarios, de voluntarios a la Guerra Civil Española no afectaba a ese pacto de no intervención. El pacto de no intervención habla exclusivamente de armamento. Ahí nadie hablaba de si te cambio divisas, te compro el oro y te doy dinero, te doy material humanitario, te doy comida, te doy ropa, te doy lo que sea, ¿no? O te mando voluntarios. Es decir, que el envío de voluntarios, que las famosas brigadas internacionales, en principio no rompían ese pacto de no intervención, porque no era armamento. Era material humano, pero digamos que no rompía, en teoría, ese pacto de no intervención. Un tema también importante para tenerlo en cuenta. De hecho, el 15 de octubre del 36 va a llegar al puerto de Cartagena el primer cargamento ya de material bélico, propiamente bélico, que llega desde la Unión Soviética. 15 de octubre del 36. O sea, en 3 meses ya había material bélico soviético en el puerto de Cartagena. Bueno, pues vamos ya después de esto, un poco a modo de introducción,
del tema, vamos a ver ahora cómo se desarrolla, digamos, el envío del oro español a Moscú. Bueno, pues ya ha comenzado la guerra civil, han pasado unos pocos meses y la situación de la República era muy complicada, primero por ese rechazo de ayuda exterior, con los que ellos contaban pero no tuvieron, y por supuesto que la situación bélica, la situación de la campaña estaba siendo complicada, es decir, se estaba perdiendo territorio constantemente, los nacionales, el ejército nacional avanzaba hacia Madrid. Digamos que el 27 de septiembre del 36 ya había caído Toledo, que era un poco, bueno, pues un bastión nacional que daba un poco el acceso a subir hacia la capital. Entonces empiezan las prisas, es decir, hay miedo a que ese oro que está en la reserva pues pueda caer en manos del ejército de Franco. Y el 4 de septiembre del 36, poco antes de la caída de Toledo, se ha formado un nuevo gobierno que va a caer en manos de Largo Caballero, el líder del Partido Socialista Obrero Español, y Juan Negrín se va a encargar del Ministerio de Hacienda, que va a ser quien va a controlar, digamos, los movimientos de oro posteriores. Digamos que ahora mismo la República solo tiene el oro para financiar la guerra. No hay otra fuente de ingresos. Esto es importante saberlo porque bueno, pues que marca todo el tema de una manera totalmente diferente. Había incluso noticias dentro de la inteligencia de la República que los movimientos anarquistas estaban planificando, preparando un asalto al Banco de España para quedarse con el oro y llevárselo a Barcelona. O sea, fijaos cómo estaba la situación. Con lo cual había de relativa urgencia, o por lo menos esto es lo que nos han contado, ¿no? de sacar el oro de los depósitos. Así que el 13 de septiembre del 36 es firmado un decreto por Negrín y Azaña que aprueba el gobierno, en el cual se autoriza al ministro de Hacienda a movilizar las reservas de oro, plata y billetes del Banco de España. Justo al día siguiente, con mucha prisa, el 14 de septiembre, se ha realizado el traslado, lo que suponía que previo al decreto se habían estado haciendo preparativos para la evacuación. Es decir, no se puede sacar todas las toneladas de oro de repente de un día para otro. Es decir, el oro en el momento que se dio la orden, el oro ya estaba preparado y en sus cajas y almacenado para la salida hacia Cartagena, como ahora veremos. Hubo mucha discreción. Esto era primordial para que nadie supiera que si el oro salía, ni a qué hora, ni de por dónde, ni cuándo. Es decir, muchísima discreción. Fue un tema prácticamente secreto. De hecho, hay testimonios, o bueno, ahí por ahí han llegado hasta nosotros telegramas, ¿no? En los que se hablaba completamente en clave sobre el oro, es decir, entre lo mismo del gobierno, en fin, no hablaban de temas absolutamente eso que no supieron identificar como no con el oro, pero hoy se sabe que era aquello. Es decir, que hubo una gran discreción, un secretismo, lógicamente, a la hora de hacer todas estas acciones. Lo que pasa que, evidentemente, para mover tal cantidad de oro del Banco de España y llevarlo hasta Cartagena, claro, hubo mucha gente que se tuvo que enterar. Obviamente hubo que poner en manos de profesionales de mandos intermedios y no tan intermedios, se supieron de que esto se iba a realizar. Muchos empleados de banca del Banco de España sabían el tema, carpinteros que hicieron las cajas, es decir, toda la seguridad que iba a custodiar el oro, todos sabían, estuvieron trabajando sin descanso durante varios días para preparar el oro y sacarlo. Es decir, había gente que lo sabía y debido a esto, pues el espionaje del bando nacional pues tuvo acceso a esta información y sabía que el oro se iba a movilizar desde Madrid. El destino elegido para guardar este gran tesoro, fue Cartagena. Concretamente, que se lo querían llevar a la base de la Algameca, que tenía grandes bóvedas o túneles excavados en roca, que eran fáciles de custodiar, fáciles de defender y lejos del frente de guerra en ese momento. Y además, evidentemente, al estar en Cartagena, tener un puerto marítimo, pues había una gran facilidad para estas reservas, movilizarlas
hacia donde se quisiera, por vía marítima hacia el Mediterráneo, o por vía terrestre a través de la costa mediterránea, que tenía en su poder todavía el bando republicano. Así que el 21 de septiembre del 36 llegan a Cartagena 10.000 cajas con aproximadamente 560 toneladas de oro. Por otro lado, evidentemente, llega el oro a Cartagena, pero ya se ha pactado con la Unión Soviética, el llevar el oro allí. Los soviéticos le llamaron la Operación X, muy original, unos monstruos, y bueno, esta Operación X era el nombre en clave de la ayuda militar soviética prestada al bando republicano. La situación para el bando republicano a principios del mes de octubre era muy difícil. De hecho, Cartagena llega a ser bombardeada. Hay mucho miedo y mucha urgencia en sacar el oro de España. Hay certeza, como te he comentado, hay certeza de que Franco sabía, el Estado Mayor de Franco sabía el traslado de oro a Cartagena, es decir, se sabía. Sabían también el acercamiento diplomático de la República con la Unión Soviética. El bando nacional se sabía que estas intenciones de llevar el oro hasta la URSS. De hecho, el 14 de octubre del 36, el general Franco hizo unas declaraciones en la radio en las cuales ya, en la prensa nacional ya salen, insinuaciones, ¿no? Protestas, ¿no? Contra la salida de este oro afuera de España. Es decir, había información de que este oro salía, como te decía, mucha gente lo supo. Es decir, a saber, ¿no? Imaginaos, pues yo qué sé, cualquier empleado del Banco de España puede ser un espía nacional, ¿no? Y dio esta información al bando nacional. Entonces, Franco sabía que este oro estaba en Cartagena, Franco sabía que este oro se iba a movilizar hacia Rusia, se iba a movilizar hacia la Unión Soviética. Yo digo, de hecho, protesta de ello en un medio informativo, se hace eco de ello. Ya con el oro en Cartagena y dispuesto ya a salir, el Largo Caballero, el presidente en ese momento del gobierno, llama al embajador soviético en Madrid y le da una carta del presidente Negrín en la que le propone que a ver si era posible que el gobierno soviético adquiriera en depósito unas 500 toneladas de oro para dejarlas allí, es decir, que lo admitiera, con lo que era el Comisariado del Pueblo para las Finanzas de la Unión Soviética, es decir, que se encargo de este oro. Y se le aclara en una segunda carta al embajador soviético que no es un oro no se vende, sino lo que quiere es que se deposite allí. Es decir, no se le dice a los soviéticos que el oro se da para allá para intercambiarlo de golpe, no. Sí, es decir, se le pide, por favor, que guarden el oro español, que temen que aquí pueda ser que caigan en manos del enemigo, que lo tengan en depósito, y de ese oro poco a poco se va a ir entregando a la Unión Soviética para que ellos manden ayuda a España. Es decir, como depósito, no una venta general de golpe. Es importante el tema. Es decir, esta es un poco la historia. Es decir, no se vende de golpe, sino que se le pide que en vez de estar en el Banco de España, que esté en un banco en unos almacenes en la Unión Soviética. Pero digamos como si estuvieran en España. Y ya irían sacando poco a poco cuando hiciera falta. Dejar el oro en depósito, simplemente. Así que, como antes comentábamos, durante 3 noches se llevaron hasta Cartagena entre 7.800 cajas, más otras miles de cajas de otros materiales, con la riqueza de España, digamos, un total de 510 toneladas de oro, para que al final, el 25 de octubre, partieron del puerto de Cartagena esos 4 cargueros soviéticos con todo el oro. En cada buque, en cada barco, iba un funcionario del Banco de España para acompañar para custodiar las cajas. Así que atravesaron el Mediterráneo, se metieron en el Mar Negro y desembarcaron en el puerto de Odesa. Y una vez allí, por ferrocarril, fueron trasladados a Moscú al depósito de metales preciosos del Estado. Se redactó un protocolo que iba a dejar constancia de que el depósito de estos metales preciosos de Moscú entraron al final, es lo que hay registrado, entraron al final en Moscú 7.584 cajas sin daños y otras 216 cajas con partes astilladas o abiertas. Se hizo una comprobación aleatoria, primera comprobación aleatoria de 32 cajas, y que había dentro lo que se decía, y se redactó un documento, de entrega, ¿no? Más tarde se revisó el 2% de todo el material que llegó hasta allí, se abrió, se contabilizó, llevó 10 días, por lo visto, hacer esta contabilidad. Digo esto porque todo el tiempo que se está demorando, es decir, la República no va a tener ayuda directa, es decir, estos días son nunca mejor dicho, son oro, es decir, para conseguir dinero y comprar armamento y detener o enfrentarse al enemigo, ¿no? Entonces, digamos que se tardan 10 días en hacer, el inventario de lo que ha llegado hasta allí, y hasta el 20 de noviembre no se firma un acta provisional de recepción. Sin embargo,
El total de la burocracia, es decir, que hizo falta para recepcionar el oro duró más de 2 meses. Más de 2 meses. Imaginaos que la República no pudo vender ni un gramo de oro hasta 2 meses después de todo este movimiento. Fijaos, hasta el recuento de oro, es decir, el último acta se firma el 24 de enero de 1937. Sale el oro del 25 de octubre del 36, el 25 de octubre del 36 se llega, y al final, digamos, el último acta, la última recepción, se efectúa el 24 de enero del 37. Bueno, pues eso es la historia. Y bueno, y el último acta última se firma el 5 de febrero. O sea, que fijaos lo que es por la burocracia. Estamos hablando de mucho dinero y una gran riqueza, pero así la burocracia soviética, que es una de las grandes trabas que tuvo la República a la hora de todo esto, esa Unión Soviética de Stalin, pues era absolutamente poco transparente, lenta y complicada, ¿no? Es el movimientos administrativos allí. En el último documento, el último depósito, cuando ya se entrega el oro, hay una cláusula donde los soviéticos, digamos, se quitaban cualquier responsabilidad sobre ese depósito según lo fueran empleando los republicanos. Es decir, yo no quiero saber lo que hay aquí. Es decir, tú me has dejado esto en mi banco, vosotros vais usándolo y vosotros sois responsables de lo que sale y lo que entra. O sea, de alguna forma, esa fue una cláusula que firmaron. Es decir, se desentendieron un poco del depósito en sí, es decir, de lo que podía salir o entrar. Fijaos que los soviéticos no hicieron esto gratis, es decir, aquí se aprovecharon absolutamente de la situación, o sea, que esto es otra cosa que históricamente se sabe. Fijaos que cobraron todo, hasta el último litro de combustible del barco que llevó el oro. España pagó hasta la última rueda de la última carretilla que transportó el oro hasta el banco de allí. Es decir, los gastos de transporte, que estos sí están controlados, los gastos de transporte de Cartagena a Odessa fueron un total de $88.259,80. Por supuesto que pagó la República. Es que luego el depósito del oro en la Unión Soviética costaba dinero, o sea, cada mes, digamos, había que pagar a los soviéticos el que tuvieran el oro en depósito. Se pagó la clasificación, se pagó el empaquetamiento. Fijaros, la clasificación y el empaquetamiento costó $70.580. Y la custodia, lo que cobraron por el depósito, es decir, por tenerlo allí custodiado, costó a la República $14.500 mensuales. A todo esto, el refinado del oro, el tratamiento del oro, el cuidado, fueron facturas aparte. Fijaros lo que costó dinero es simplemente el enviarlo, por supuesto, y mantenerlo. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se fue vendiendo este oro. Es decir, ya estaba el oro en los depósitos en Moscú, me imagino que era un búnker, en algún sótano, lógicamente, y ahí estaba. Y bueno, ya toca, va a ver cómo se gestiona esto para conseguir armamento, que es un poco la intención, ¿no? El fin de todo esto. Bueno, en el periodo que comprende entre el 16 de febrero del 37 y el 28 de abril del 38, se dieron 19 órdenes de venta. Se van a liquidar unas 460 toneladas de oro fino, de las 510 toneladas originales. Digamos que al convertir el oro en oro fino, es decir, al tratarlo, digamos, se pierde peso. Es decir, el oro se funde, es refinado y el resultado obtenido es oro fino, oro casi puro. Es decir, bueno, pues en este cambio de estado del oro, al final quedan 400 toneladas de oro fino, que son las que se venden en estas 19 primeras órdenes de venta. Es decir, Moscú recibe la orden de venta del oro, las monedas, que normalmente eran monedas o lingotes, pero no son monedas, se enviaban a la fábrica de fundición de metales allí en la Unión Soviética, y una vez que eran transformadas, se vendían al Banco Central Soviético, el llamado Gosbank, donde, según indicase la orden, se abonaban las divisas correspondientes, o bien en la cuenta del Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior soviético, o en la cuenta del Tesoro Español en París.
O sea, es decir, una vez que el oro era fundido y la Unión Soviética se lo quedaba, digamos, en oro tratado y en oro fino, bueno, pagaba por ese oro a la República X dinero, y este dinero se enviaba, ya repito, o a París o a una cuenta del comisario del pueblo. Y de ahí, de esas dos cuentas, la República tomaba ese dinero para comprar armamento. Ese es un poco el proceso que tenía la venta de estos lingotes de oro. En resumen, esto supone que la República había recibido un total de unos 397 millones de dólares con estas primeras 19 órdenes de venta. Pero, como antes decía, es muy importante ver el tiempo que transcurrió entre que se envió el oro, entre que se recepcionó, entre que se hicieron todos los papeles para finalizar la recepción, y luego transcurrió mucho tiempo entre que se daba la orden de venta y al final el oro se refinaba, el oro se mandaba tal, el oro se convertía en divisas, se mandaba al banco X, es decir, que había se tardó mucho tiempo desde que estaba la orden hasta que llegaba el dinero en efectivo para comprar. Es decir, fue un proceso muy lento y la República tenía mucha urgencia en tener ese dinero, pero todo fue muy lento. Eso es una de las cuestiones también que se han tratado, ¿no? en estas ventas. Es decir, que fue todo muy lento, fue todo muy, muy tedioso. Nos encontramos con que después de estas primeras ventas, estamos en otoño de 1937 y quedan solo 95 toneladas de oro brutas en Moscú. Se interrumpen órdenes de venta durante 2 meses para no agotar todas las existencias. Negrín, el presidente de la República, pide al embajador español allí en Moscú, se llama Marcelino Pascua, que negociara la concesión de un crédito. Ya no querían vender el oro, querían un crédito. Decía, un crédito, el oro lo dejamos como está. Esas 95 toneladas las guardamos por si acaso, y lo que queremos es que nos des un crédito. La Unión Soviética pide un crédito de 150 millones de dólares para luego devolverlo, es decir, un crédito. Pero la Unión Soviética no lo concede. Digamos que ¿por qué? No se sabe. Se habla que hubo un alejamiento de la URSS en ese momento con la República, que no dudas. Yo me imagino que lo que quieren es aprovecharse de todo y sacar el mayor partido posible de la situación, ¿no? De hecho, la Unión Soviética se niega a dar ese crédito a la República. Ante esa negativa para conseguir dinero, llegan a entrevistarse a la República con el propio Stalin, personalmente. Bueno, pues entonces la República está obligada a si no le dan dinero, pues al final hay negociaciones, al final lo que se consigue sí se consigue un crédito en marzo del 38 de 70 millones de dólares y lo garantizan con el 50% del oro que queda. Con este crédito se compra equipamiento de guerra, suministros, etcétera. En fin, se liquidan deudas pendientes, con lo que se agota rapidísimamente. Ese oro se agota, es decir, el oro que falta se agota, esas 95 toneladas queda agotado. España pide en ese momento un nuevo pedido de armamento, de aviones, de carros de combate a Moscú, y desde Moscú le dicen que ya no queda ni un solo gramo de oro en los depósitos, de donde tirar. Así que, fijaos la situación. El oro se vendió rapidísimamente, estamos hablando de noviembre del 38. Pero bueno, estamos hablando de muchas toneladas, muchos de oro fino, y es igual. Al final, lo que es el resumen, después de todo esto que os he contado de la venta de oro, del dimes y diretes, si era un crédito, no te lo doy, al final le dicen que no queda un gramo de oro, y al final lo que se ha dejado en la Unión Soviética son lo que la República ha conseguido, la venta de todo el oro de España en Moscú, son 479 millones de dólares. Que no son tales porque había que descontar gastos y comisiones de los mismos. Así que lo que se estima que la República recibe en divisa, en millones de dólares, es 469,6 millones de dólares. Bueno, pues este es el asunto. Ahora mismo podemos ver cuánto significa hoy 469 millones de dólares. Pues no lo sé. Es dinero, es decir, mucho dinero, obviamente, pero que fijaros en qué poco tiempo se consumió. Y por supuesto, luego, claro, hemos hablado, ¿vale? Se compra el armamento, pero el armamento tiene que llegar desde la Unión Soviética a España, y hay que pensar que ya había submarinos italianos que sabían de este tema, es decir, de la llegada de armamento soviético a España. Había el Mediterráneo, no era una zona segura. Al llegar, si venía por carretera, podía tener problemas en la frontera con Francia porque no se podía suministrar a España material bélico. Es decir, ya hay una serie de problemas que hacen que la llegada del armamento sea de una manera muy lenta, muy laboriosa. Es decir, tardó mucho desde que se daba la orden de venta hasta que llegaba el material al gobierno de la República y que llegaba a manos físicas del ejército. Fijaos que ahí declaró Azaña en un momento determinado, dijo en 1938
él declaró en un momento concreto, dice, en 1938 hubo un lapso de 6 u 8 meses en que no entró en España ni un kilo de material ruso. O sea que fijaos la dificultad, bueno, a ver que fue una... En fin, la Operación X, tela marinera, la Operación X. Luego, por supuesto, no hablamos del material que llegó, o sea, qué tipo de material llegaba, la calidad, cómo, en qué estado llegaba, si era anticuado, no, llegó absolutamente de todo. O sea, llegaban incluso a decir que había, que a veces llegaba material excesivo en una serie de cosas y a lo mejor no llegaban repuestos o llegaba algo que no se haya pedido. Imaginaos lo que tuvo, que en aquellos tiempos lo que tuvo que ser el traslado de material desde la Unión Soviética hasta España con las condiciones que estaba Europa y todo. Es decir, tuvo que ser aquello un auténtico desastre. Hacemos una pausa y seguimos hablando del asunto. Bueno, pues seguimos con el oro de Moscú. Bueno, pues vamos al asunto que nos lleva hoy al podcast de hoy, historia de España pura, historia más relativamente reciente, el oro de Moscú, es que hay mucha duda, hay mucha controversia, hay mucha, como os diría, demasiada leyenda, ¿no?, sobre el tema, y se han manipulado los temas. He escuchado auténticas barbaridades últimamente sobre el oro de Moscú, en fin, todo lo que decimos, todo se manipula, todo se tergiversa. Y al final, bueno, la verdad no sale a la luz y mucho bulo y mucha tontería en redes sociales, mensajes que he recibido por WhatsApp. Hace meses que me acuerdo que me llegan cosas y digo, madre mía. Y precisamente me dio por tocar este tema por eso, porque me llegó un mensaje por WhatsApp diciendo una serie de barbaridades y dije, joder, vamos a ver, vamos a rascar aquí, vamos a sacar un audio y vamos a, bueno, por lo menos lo que históricamente se sabe y los datos reales, ¿no? Bueno, pues dejamos un poco el tema de lo que pasó con el oro en la Unión Soviética, como se agotó por completo, no quedó ni un gramo, según los informes nos llegan más o menos fiables, ¿no?, que nos han llegado hasta ahora. Evidentemente, esto no es la realidad, saber qué puede ocurrir. Estamos hablando de lo que nos ha llegado a nosotros, es decir, no tenemos por qué dudar de esto. Luego ya cada uno es lo que se quiere inventar, que se lo invente. Es decir, esto es lo que hay de datos históricos reales. Si mañana se descubre algo, pues imaginaos, mañana se descubre, no, porque hay un documento en el que 30 toneladas salieron de allí, de no sé dónde, hacia no sé dónde, y cayeron no sé dónde. Vale, bueno. En principio los datos que tenemos históricos son estos que hemos visto hoy, ¿no?, sobre en cuanto a toneladas, fechas y cambios de divisa, etcétera. Bueno, hay que decir que ya antes de pasar un poco ya a las conclusiones, aunque queda mucho podcast y las conclusiones son largas porque quiero tocar algunos temillas, pero ¿qué os iba a decir? ¿Ves que me despisto? Sí, en Francia, en cuanto dijimos, hubo oro, pero es que antes ya había habido un depósito español de oro en Francia, antes del comienzo de la guerra. Es decir, para mantener el precio de la peseta, el cambio de la peseta, es decir, la divisa, para mantener la divisa, digamos, se envió oro a Francia. Se enviaron concretamente 21.980 kilos de oro que tenía el Banco de España en Londres, más 52.636 kilos de Madrid, a Mont-de-Marsan, a Francia, para respaldar ese crédito que pidió España, un crédito de 9 millones de libras esterlinas para mantener la cotización de la peseta, para sostener la divisa, para evitar la devaluación. Entonces ese oro permaneció allí hasta junio del 37. De este oro, en el 37, en plena guerra civil, Francia pidió a España que le pagara un crédito que le debía y tuvo que vender 34 toneladas de las 74 que había en Francia, quedando 40 toneladas disponibles. Este oro, iba aparte de lo que se sacó durante al comienzo de la guerra. Bueno, un poco a nivel de curiosidad. Bueno, curiosidad, toneladas de oro, curiosidad poca. La cosa es importante. Lo curioso de este hecho es que el oro que quedó, que eran más de 40 toneladas, España luego pidió la devolución a Francia. ¿Qué pasó? Que Francia, estas últimas toneladas, cuando la República pide que lo vendan para hacerlo divisa, para encontrar dinero, Francia ya desconfía, dice, porque a lo mejor legalmente, a lo mejor el nuevo gobierno español, porque ya la guerra podía acabar con un resultado u otro, Francia tuvo miedo de que el nuevo gobierno español le pidiera ese oro, es decir, que lo hubiera vendido fuera de la ley, es decir, hay unos problemas legales, y entonces Francia se niega a vender ese oro. Total, que ese proceso se demora tanto en el tiempo que al final Francia devuelve ese oro
en julio de 1939, es decir, una vez que ya ha acabado la guerra y ya está Franco en el poder, con lo cual, digamos, esas 40 toneladas llegaron directamente a la España de Franco, es decir, no llegaron a tiempo para que la República hiciera uso de, ya digo, de ese oro. Bueno, es un poquito, antes de entrar, digo, en la última fase del audio que abordamos ya, un poquito a nivel de anecdótico, bueno, este oro en Francia. Como veis, en Francia hubo gran cantidad de oro de la República que se gestionó de diferentes maneras. Vamos a hablar, bueno, de dónde se sacan estos datos, en fin, vamos a ver un poco ya comentarios al margen de los puros datos de toneladas, de si te llevo, no te mando, te doy, te quito. Cuando muere Juan Negrín, el presidente Negrín de la República, murió en el 56, digamos, dio a su hijo, digamos, toda la documentación que tenía sobre el oro que España había enviado a la Unión Soviética. Hay que pensar que este oscurantismo, no oscurantismo, sino era material clasificado del principio, es decir, la salida de oro, cuánta cantidad, es decir, digamos que no era una cosa que fuera conocida por muchas personas, con lo cual eso contribuyó un poco a la falta de conocimiento sobre qué ocurrió con ese oro. También eso es normal y es lógico. Entonces, cuando muere Negrín, le deja a su hijo estos expedientes, que eran 168 expedientes, en los cuales se detalla exactamente qué había ocurrido con el oro. Entonces, con esa documentación, los historiadores han podido hacer un seguimiento exhaustivo de gramo por gramo, es decir, que es lo que hoy hemos estado viendo hasta ahora en el audio. Como te decía, el término oro de Moscú, evidentemente, es acuñado por el franquismo, es decir, como algo que se ha robado, es decir, se le ha llamado el mayor robo de la historia, ¿no? Cómo se han saqueado las reservas de oro de un país, además el cuarto país del mundo en reservas de oro, un robo que se habló de que ese oro dónde pudo llegar, que si la Unión Soviética no lo vendió, lo utilizó para otros, en fin, se han escuchado cantidad de cuestiones. Este oro, digamos, la venta de este oro, la desaparición de este oro, alimentó la propaganda anticomunista, ¿no?, de que hizo el régimen de Franco después de la guerra. Esto ya a muchos nos suena, es decir, a muchos otros les sonará el tema del oro de Moscú y el robo del oro por los comunistas, etcétera. Y ya digo, el oro de Moscú ha sido el nombre que ha dado a esta venta de oro a la Unión Soviética para referirse a la financiación del bando republicano durante la Guerra Civil. Como líneas generales de digamos, y para centrar el tema ya finalmente, muy importante que la República no daba garantías de que España fuera por los cauces de la libertad, la democracia, sino que había unos elementos distorsionadores fuertes, ¿no?, que podían llevar a España a esa sovietización, ¿no?, del país. Por lo que eso que restó confianza al mundo occidental sobre España. De hecho, se crea este pacto de no ayuda, ¿no?, este pacto de no intervención a ninguno de los bandos. Importante que si a la Unión Soviética fueron 635 toneladas aproximadamente, a Francia llegaron 194, más las que hemos visto después, que se habían dado anteriormente. Es decir, que más de un tercio del oro fue a Francia. Que se vendió más plata a Francia, que se vendió plata a Estados Unidos. Que hubo intentos de compra, y de hecho hubo compra de material a otros países que no fue exclusivamente la Unión Soviética. Hablamos de Polonia, Checoslovaquia, de México. Y luego hubo mucho intermediario internacional que se aprovechó de la situación y llegó material de distintas procedencias. Hay que quitarse la idea de que el oro se regaló a la Unión Soviética. No, el oro no se regaló, el oro, digamos, se transportó, y bien que lo cobraron, transportes, custodia, todo. Es decir, el oro no se regaló para nada. El oro, esto es falso, lo que podemos escuchar por ahí. Y que la República no tuvo ningún otro medio de financiación salvo este. Es decir, estaban acogotados. Todo el mundo piensa, no, pues a la República, que es lo que nos puede llegar hoy, por lo que hoy se escucha, se dice y se habla, ¿no? Sobre la Guerra Civil, que era el bando de buenos y malos, ¿no? Bueno, pues aquí no se ayuda a nadie. Es decir, de hecho, se ponen de perfil todo el mundo a la hora de ayudar a la República. Es decir, esto es un dato que no es que sea un dato, es que es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y un poco porque nos hagamos una idea de cómo estaba la situación política en el momento. Y no lo que nos quieren contar hoy, que son historias de buenos y malos y que nos tenemos que quitar de la cabeza. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué consecuencias tuvo
¿Qué situación económica había entonces? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cómo estaba la República en ese momento, la España de la República en ese momento, en cuanto al oro se refiere, en cuanto a la finanza se refiere? Fíjate, digamos que siempre se ha dicho, los economistas, yo de economía no tengo ni idea, ni de otras cosas tampoco, de la mayoría, pero hablan los economistas que esta salida, se ha dicho que esta salida de oro, la reserva, salida de oro a Moscú, digamos, desencadenó una crisis monetaria que va a sufrir la España republicana a partir del 37. Digamos que esta salida de oro va a suponer, ese problema porque la credibilidad financiera de España, al no tener el oro aquí, haberlo sacado todo fuera e irlo gastando, es decir, la credibilidad financiera de España queda en entredicho. Además, el bando sublevado está dando publicidad de que el oro está en la Unión Soviética, de que ha salido, de que la República no tiene reservas para afrontar gastos. Hay una desconfianza, digamos, a nivel general sobre cómo está gestionando la República el tema económico, es decir, y esto conlleva un deterioro económico del país, sobre todo de la zona republicana. Fijaos que hubo un decreto en octubre del 36 en la República que exigía a todos los españoles, a todos los ciudadanos, que entregasen a las autoridades, que entregaran todo el oro amonedado, es decir, oro en moneda o en pasta, que poseyesen. Y eso hizo cundir el pánico entre la población. La gente que tenía oro lo empezó a esconder, es decir, el oro la gente se lo guardó, como antes habló, como un valor refugio, pues es así. Es decir, la moneda se empezó a depreciar grandemente porque el gobierno republicano emitía papel, emitía dinero, pero no había nada que lo respaldara. Es decir, la gente empieza a guardar oro incluso suponiendo que incluso la guerra la podía perder el bando republicano, esos billetes no van a valer para nada, porque el bando ganador sacaría su propia emisión de moneda. Es decir, hay un momento de crisis ahí importante. En enero del 37 el gobierno de la República desmiente que hubiera llevado ese oro a la Unión Soviética, lo cual era falso. Lo hacen para crear estabilidad y que la gente no se alarme. El oro estaba fuera, ellos dicen que no, pero reconocen que ya se han hecho pagos con él. Es decir, que aunque decían que estaba en Madrid, cosa falsa, pero ya bien reconocen que están haciendo pagos con ese oro de la reserva. Sin una reserva de oro necesaria en esos años para respaldar la moneda, pues ya la gente sabía que el oro no estaba en España. Se devalúa la moneda. El comercio interno y externo no existen porque estamos en estado de guerra, con una industria casi inexistente y la poca que hay dedicada a fabricar material bélico. Se empezaron a emitir, como te decía, billetes sin ninguna cobertura, y ya digo que lo que va a hacer es, si hay mucho papel circulando, pero no vale absolutamente nada. Crea una gran inflación y es una crisis automática. Fijaos, en el 30 de abril del 38... hay un estudio hecho que se cree que en esa fecha están circulando en el área republicana unos 12.754 millones de pesetas. Pero es que cuando comienza la guerra hay 3.486. Hay un incremento de un 265% del dinero circulante en menos de 2 años. Sin embargo, en la zona nacional había 2.650 millones frente a los 2.000 del 36. Solo había 650 millones más. Es decir, resumiendo, cuando empieza la guerra, la República tiene circulando 3.486 millones. Y de repente se ven 12.754. Es decir, hay sobre 9.000 millones más de pesetas que se han fabricado. Esa tira moneda en papel al público. 9.000 millones. Sin embargo, en la zona nacional solamente se han emitido 650. Es decir, desde 650 a 9.000, pues está claro qué zona funciona económicamente mejor. Ya digo que había una gran inflación en la zona republicana y los problemas crecían. La gente empieza a acaparar metales preciosos. En fin, la moneda republicana se deprecia, obviamente, y la gente pues empieza a hablar
Empiezan los trueques, empieza, en fin, la economía más básica, porque la gente no se fía de lo que vale un billete, el dinero no vale nada. Fijaos, en la zona sublevada la inflación es del 40%. Es decir, los precios en momentos de guerra suben un 40%. Que puede parecer mucho, pero es que en la zona republicana se multiplicaron un 1500%. Es decir, los precios se disparan porque hay mucho billete circulando. Es un auténtico disparate. La economía de la zona republicana era absolutamente demencial. Y bueno, desaparece el dinero, desaparecen los metales preciosos, el oro, la gente se lo queda porque como valor refugio, se quedan con monedas metálicas que siempre tienen más valor, la gente tiene una cierta aleación, ¿no? de metales preciosos, de plata, etcétera, pero ya no existe, el billete no existe, es decir, la moneda papel no existe, la gente se queda acumula monedas, se acumula oro. Bueno, de hecho, la mayoría, como te decía, la mayor parte de la población civil, sobre todo en la zona republicana, que era la más afectada, se negaba a recibir billetes como pago de lo que fuera. Es decir, había trueques y había intercambios, pero la gente no quería dinero porque realmente sabía que no valía nada. Todo esto se acrecienta con los éxitos militares del bando sublevado, que va creando presión. Como te decía, ante el miedo al que triunfara el bando nacional, los billetes cada vez tenían menos valor. Y bueno, y empieza mucho antes, en la zona republicana, el racionamiento de alimentos, porque la gente no tiene dinero para comprar, es muy desastroso. La situación económica en la zona republicana es desastrosa prácticamente desde los primeros meses de la guerra. Y por supuesto, como hemos dicho antes, las ayudas exteriores a la República eran mínimas porque en el mundo financiero a nivel mundial, digamos, había una percepción de que la República atravesaba una situación revolucionaria anticapitalista, con lo cual pues nadie se arriesgaba a invertir ni mandar aquí nada. Es decir, esa es un poco la situación y también lo que conlleva también la venta del oro, o el traslado del oro a Moscú. Como antes decíamos, están estas dos. El análisis de la situación tiene dos vertientes. Una que el gobierno de la República no tiene otra opción, es decir, tenía que buscar salida y comprar armamento, y la única salida es el oro y mandarlo al único aliado, digamos, fiel, entre comillas, que podía, o leal, que podía encontrar, que era la Unión Soviética. No tenía otra salida. Es decir, para los historiadores que piensan que esto fue lo único que podía hacer, bueno, pues es que dicen que no había otra posibilidad de resistir militarmente, salvo vender el oro. Y, como decía antes al principio, otra corriente dice que había otras, que era un lugar muy lejano, poco transparente, y lo suyo hubiera sido enviar el oro a un país como Francia, Estados Unidos, en fin, donde hubiera tenido muchas más garantías, más fácil de controlar su manejo y su conversión en armamento y para los pagos que había que hacer. Es decir, es un poco ¿por qué fue a Moscú el oro? Bueno, pues ya cada uno decir lo que hay. Tampoco nadie ha dicho, lo mandé, no. Se mandó, yo, por lo que he podido leer y indagar, un poco daba más seguridad a la Unión Soviética que cualquier otro país. He visto que ese pacto de no intervención, etcétera, bueno, se lo dieron al aliado más fiel, ¿no? Al aliado que en su momento les interesó más. Es un poco lo que se extrae de todo lo que hemos estado ahora mismo viendo. Luego ha habido muchas críticas posteriormente. De hecho, ha sido muy criticado el manejo del oro por los propios, digamos, más extremistas republicanos de aquel momento, anarquistas, el Partido Comunista. Luego ha habido mucha crítica posterior, ¿no? A qué se hizo, por qué la República tuvo que mandar el oro a Moscú. Se ha criticado la opacidad en la gestión. En fin, hasta los propios republicanos, los más extremistas de izquierda, criticaron la gestión de Negrín en este aspecto. Entonces, claro, ante estas críticas de los propios republicanos, el gobierno franquista, una vez que acaba la guerra, pues empieza, digamos, se regodea sobre el asunto y lo que hace es acusar a la URSS de haberse quedado con el oro, que ese oro no se gastó por completo, que ese oro seguía en Moscú, que ese oro se ha utilizado para meterlo en el mercado europeo para el beneficio de la URSS. De hecho, el oro de Moscú que estaba como una afrenta y algo que se tenía que devolver o rescatar. No es un poco lo que nos ha llegado a última hora hasta a nosotros. Pero según consta en todos los datos que hemos visto, ese oro se gastó hasta el último gramo. Repito, puede alguien decir, pues hubo 3 cajas que se las quedó. No lo sé. Vamos a ver. Imaginaos ese volumen de oro, pues a saber qué pudo pasar con él a última hora en el caos, ¿no? Que aquí se vivía. Pues seguro que alguien se benefició, ni lo dudéis, ¿no? De todo este tema. Algún ruso o algún español, no lo sé. Ya es por hablar, es decir, pues sí, pudo haber lagunas, cómo no. Había cajas rotas, pero en general
todos los que nos ha llegado, bueno, que más o menos hubo un cierto control. Que el control hubiera sido mejor en un país democrático y con Estados Unidos o Francia, por supuesto, pero llevarlo a Moscú, pues era, digamos, bueno, a ver qué pasaba con aquello. Entonces, bueno, la oscuridad, de luego, y de la burocracia comunista en aquel momento de Stalin, pues pudo propiciar cualquier desmán. Obviamente, la transparencia era menos en Moscú que en Nueva York, eso seguro, o en París. Bueno, pero ahí nos quedamos. En principio, todo lo que nos llega de datos, de transacciones, están. Es decir, el dinero llega a la República. Es decir, llega en forma de dólares, con lo cual ese oro se transformó en dinero. Que se cobraron comisiones altas, que el armamento era malo, que llegaba tarde, bueno, eso es otra historia, pero en principio el dinero contante y sonante de la venta del oro llegó a la República hasta el último dólar, ¿no?, en el que se convirtió. Con lo cual, bueno, ahí estamos en un tema que en el cual, digamos, disipa muchas chorradas que se han dicho de sobre el oro en Moscú yo las llevo escuchando años y años y años, ¿no?, desde que era pequeño. Digamos que el gobierno de Franco, según ha habido los datos posteriores, ya sabía en el 38, cuando la reserva se agota, es decir, ya digo, la inteligencia, los espías lo saben, es decir, saben por fuentes X que el dinero estaba agotado. Sin embargo, insisten en reclamar a la URSS el reintegro del oro. Es un poco como política, digamos, del gobierno franquista, ¿no? Es poner el oro como algo, bueno, como ese objetivo. Este comunicado que voy a leer ahora es un poco ya después de época de la pura dictadura de Franco. Hablamos del año 55, y como aún se sigue insistiendo en que ese oro tiene que ser devuelto y que estaba circulando por ahí, que fue un expolio a España, ¿no? Se titula el comunicado. Dice: el oro español expoliado por los rojos y llevado a Rusia. Y dice: con fecha 8 de enero de 1955 se ha dirigido al señor ministro de Asuntos Exteriores por nota firmada a las representaciones diplomáticas en diversos países de Europa y Estados Unidos de América, denunciando la expoliación llevada a cabo por los rojos y los pagos que, según informaciones de fuente autorizada, hacen los rusos con las reservas de oro del Banco de España. Es decir, que en el 55, según este comunicado, se entiende que los rusos o los soviéticos siguen haciendo pagos con ese oro que dejó España en su momento. Bueno, es propaganda, evidentemente, del régimen, y bueno, cada uno actúa usa las cartas como tiene que usarlas. Bueno, y pues esta es la historia del oro de Moscú en esencia. Bueno, seguimos con, quedan 4 cosillas que vamos a hablar. Bueno, a modo de anécdota hay que decir que el oro actualmente no se encuentra todo bueno, como todos sabéis, no es una leyenda. Es decir, hay debajo del Banco de España hay unas cámaras. Aprovecho ahora que no me escucha nadie. Si alguien tiene algún tipo de mano con alguien del Banco de España, o un oyente incluso, quién sabe, ¿no? Quién sabe, que me quiere enseñar, me encantaría ver las cámaras del Banco de España. Sé que alguien las ha visitado, no sé, si alguien me quisiera de favor, pues mira, que me las enseñe, me encantaría verlo, es algo que más siempre he tenido curiosidad. He leído mucho, pero no me gustaría verlo. Bueno, ahí dejo la petición, nunca se sabe. Pido poco, bueno, esto, si alguno tiene posibilidad de proporcionar una visita a las cámaras del Banco de España, pues yo encantado. Como te decía, no es un bulo, no es una leyenda. Estas cámaras existen. Están debajo del edificio del Banco de España, en la zona de Cibeles. El edificio del Banco de España se inauguró en febrero de 1891, pero la cámara casualmente se terminó de construir justo a primeros del 36, es decir, poco antes de la Guerra Civil. Es cuando se acaba esta cámara. La cámara acorazada, todos los
digo, todas las instalaciones debajo del Banco de España. Ocupa 2.500 metros cuadrados, de esos 2.500, 1.000 son muros, es decir, hábiles son 1.500 metros. Imaginaos cómo está aquello protegido. Está a 37 metros de profundidad, 7 plantas. Por supuesto, toda la zona está rodeada de suelos arcillosos, tiene mucha agua subterránea, y las puertas acorazadas de la cámara, bueno, pues fueron mandadas traer de Nueva York en su momento, el año 36. Probablemente antes, porque el 36 se acabó de construir. Imagino que las puertas acorazadas se podían antes, pero bueno, más o menos por aquellas fechas. Así que una vez que se terminó todo, en marzo del 36, bueno, se llevaron allí a esa cámara todas las toneladas de oro que eran las reservas del Banco de España. Como he visto, duraron un poco, porque enseguida, en marzo se inaugura la cámara acorazada y en septiembre ya están saliendo los lingotes y las monedas y todo lo que hay allí hacia diferentes destinos. Es como curiosidad, por lo que he podido ver por ahí, lo que he podido investigar de la cámara del Banco de España, hay que descender hasta llegar a los lingotes de oro que hay ahí depositados, y que desde 2 sótanos, por lo visto. Se llega a una gran puerta de acero inoxidable con reja de seguridad a prueba de bombas, y esta primera puerta acorazada pesa unas 16 toneladas, casi nada. Por eso se engrasa varias veces al año para que no se oxide, aquello se abra de la manera correcta, y para atravesarla hay que tener sus llaves y conocer las claves de acceso, y por lo visto antes eran 3 personas las que sabían esta clave y hoy son 2. Bueno, pues es lo que os puedo contar. El gobernador del Banco de España, el cajero del Banco de España y el interventor. Y ahora creo que solo de las 3 personas solo lo tienen 2. Bueno, esto pueden ser bulos, es lo que he podido sacar por ahí. Luego a saber la verdad cuál es. Y cuando atraviesa esta enorme puerta hay un foso que hay que atravesar, un foso que tiene un puente retráctil, por lo visto, y hay dos ascensores que bajan esos 37 metros de profundidad, que son 7 plantas. El foso, además, el foso tiene una trampa de agua, digamos, que si en el momento que alguien lo traspase fuera haga saltar alguna alarma, automáticamente se acciona una llave de forma automática que hace dejar fluir 2 arroyos que pasan por la zona. Es decir, hay 2 arroyos que en su momento pues atravesaban la zona de Cibeles, uno que va por lo que es la Castellana, Paseo del Prado, y otro que va por la calle Alcalá. Bueno, pues uno se llama el arroyo de la Pascuala o la Pascualas, y el otro el arroyo Oropesa, tiene este nombre. Bueno, pues estos arroyos que son subterráneos, estos arroyos inundarían el foso previo a la entrada, ¿no? Luego, a 6 metros de esa puerta hay otra puerta gemela. Si no puede haber 2 abiertas a la vez, tiene que estar una cerrada para abrir la otra, en fin, ya sabes. Y estas puertas que vienen después son ya más pequeñas, solo tienen entre 9 y 14 toneladas, casi nada. Y al final, bueno, pues donde ya se llegan los lingotes, pues ya hay un pasillo pequeño, que con espejos, por si, no sé, unas historias que haya leído por ahí, pues ahí se mueve verlo, una serie de medidas de seguridad bestiales, me imagino que, pues hasta las reservas de oro de un país, pues es lo que hay. Y bueno, y por lo visto, te repito, siempre digo por lo visto, porque son cosas que he sacado por ahí poco a poco, pero bueno, creo que hay 5.000 lingotes de oro, 2 billones de monedas, también de oro, y unos 10.000 millones de euros, algo así. Es lo que te digo, que he visto por ahí, investigando lo que puede haber ahí. Bueno, típico de eso, lo que vimos en aquella película ¿cómo se llama aquella película? Que el Bodrio... La Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel, aquella serie que hubo, que yo vi 3 episodios y lo dejé porque aquello era infumable. ¿Veis? Que ya está. Alguno ya le he caído gordo y digo, José Carlos, un bodrio, porque a mí me gustó, lo siento, es que son, yo que sé, ¿ves? No se pueden dar opiniones, es lo malo del podcast y de esta historia. Yo si diera opiniones de todo lo que pienso, al final me quedas en un no oyente. Es decir, joder. Es más, a veces conmigo no me pongo de acuerdo, pues... Pero realmente aquella película, o sea, aquella serie yo vi 2-3 capítulos, aquello era infumable, vamos, era infumable. Además, por supuesto, series ideologizadas, con mensajes, ya soy muy mayorcito para que me cuenten lo que tengo que pensar. Es lo que, en fin, ¿qué voy a contar? No todos sabéis a lo que me refiero. Así que fuera, La Casa de Papel fuera. Y ahora ha habido una película que no he visto, que también hablaba de un robo al Banco de España. Sí, la verdad que no la he visto tampoco. Es que... selecciono mucho lo que veo y lo que leo y cada vez más. Bueno, pues esa es la historia, ¿veis? Ya me he enrollado. Que venga, seguimos. Un pequeño pausa y seguimos hablando del tema.
Bueno, hay que decir que España no es la única vez que se deshizo del oro. Digamos que ha habido 2 veces en las que España se ha deshecho de una importante parte de sus reservas de oro. La primera, la que estamos viendo en el 36, 37, 38 y hace muy poco en el 2007. Fijaos, a finales del 2004 el Banco de España tenía 523 toneladas de oro, en el 2004. Bueno, pues 3 años después, a finales del 2007, quedaban solamente 282, es decir, había un 40, casi la mitad, se vendió la mitad. España vendió en la legislatura del presidente Zapatero, concretamente con el ministro Solbes, Pedro Solbes, que era ministro de Economía, vendió casi la mitad de sus reservas. Este ministro llegó a decir en el Senado, textualmente, dice que el oro jugó en el pasado un papel fundamental como elemento de reserva, pero ya estaba desapareciendo. Y ya no era un activo rentable, no generaba intereses ni dividendos y por tanto no merecía la pena. Bueno, pues a los 2 meses después de estas declaraciones de Solbes y la venta del oro se vendió, esta mitad de las reservas, que esta declaración decía que el oro había muerto y que era un valor refugio, pero que eso no valía para nada. Estalla la crisis crediticia en Estados Unidos y el oro se vuelve a convertir instantáneamente en un activo al que todo el mundo acudió como refugio. Hablamos a los 2 meses de estas declaraciones y de la venta. Un monstruo. De hecho, en poco menos de 4 años, en 2011, su valor se había triplicado. Pero es que hoy digamos, el oro de aquel oro que se vendió, el valor se ha quintuplicado. Entonces, esta venta se ha calificado como una de las grandes pifias, ¿no?, de la economía de la España, una de las grandes pifias económicas de la España reciente, ¿no?, de la historia de la España reciente. Hoy en día, se cree más o menos, se estima que hay unas 281 toneladas de oro que tiene España, después de vender la mitad. Fijaos que hoy, en el 36, España es el 4.º país del mundo en reserva de oro. Ojo, que era importante, el 4.º país del mundo. Hoy somos el 20º. Hoy ocupamos el puesto 20 en el mundo en reservas de oro. Se estima que antes hablaba de lo que había en el mundo, digamos, de oro, supuestamente, extraído y sin extraer. Pero ahí se estima que hay unas 34.000 toneladas de oro que están en las reservas de los bancos del mundo. 34.000. Bueno, de esas 34.000 toneladas, España tiene 282. Ocupamos, repito, el puesto 20. Se explica, claro, que las reservas de oro son importantes siempre. El oro da estabilidad, da solvencia a las reservas de los bancos centrales, es garantía de pago, es un depósito que resiste a turbulencias e inestabilidades económicas, como antes explicábamos. Digamos que desde 2010 los bancos centrales han sido comprando oro y metales. Y bueno, ante cualquier crisis económica, el oro se supone que permitiría dar un poco de estabilidad al sistema. Ya sí que vamos a ir acabando. Último repaso al mundo del oro de Moscú. Como epílogo, como resumen, y ya acabamos el audio. Bueno, ya llegando al final, vamos a hacer más reflexiones sobre el tema del oro de Moscú. Ya no os cuento más mi vida, que ya le he contado hoy muchas veces. Hay una pregunta que todo el mundo se puede hacer. Si el gobierno republicano era la 4ª reserva más importante del mundo en oro, ¿cómo es posible que el Ejército Nacional de Franco, que no tenía nada de oro, ni un gramo de oro, tuviera mejor financiación? Bueno, pues evidentemente, y la financiación de un ejército, de un Estado en ese momento, claro, hay un gobierno republicano y un gobierno nacional, al otro lado, nacional, vamos a llamarlo así, de Franco, y que evidentemente
todo también depende de cómo se gestiona en el exterior, es decir, la habilidad de su diplomacia, su prestigio, su proyección para conseguir préstamos, para conseguir dinero, en fin. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que ese traslado del oro a Moscú fue absolutamente inútil. Es decir, eso sí que está demostrado por lo que hemos visto. Es decir, no duró nada y ese dinero puede haberse gestionado de otra forma. Eso es obvio y contundente por lo que hemos visto hoy, ¿no? Es que el oro, según hemos visto en las cuentas, anotaciones y todos los recibos que se conservan en los expedientes, el oro se gastó muy rápidamente. Es muy importante subrayar que, según lo contó Juan Negrín con sus informes, el gobierno republicano no entregaba el oro a cambio de una contrapartida en material de guerra. No era directo, sino que era un depósito desde el cual ejecutar operaciones de adquisición de armas, es decir, para adquirir dichas armas. No le compró con el oro directamente de material, no. Se depositó allí por seguridad, vamos a llamarla por seguridad, y con ese oro ya se hicieron las gestiones, ¿vale? Pero digamos se trasladó el depósito de estar en España a estar en Moscú. Esa es la historia. Es decir, no se hizo una compra directa. Es importante tener esto en cuenta. Es decir, España conservó la titularidad sobre aquel oro. De hecho, por eso luego Franco reclama ese oro, porque no se regaló, ni se vendió, ni se utilizó. No, el oro se trasladó allí en depósito. Y Franco lo siguió reclamando hasta los años 50, aunque sabía perfectamente que no quedaba ni rastro de él. Pero lo siguió reclamando a modo de propaganda y a modo de lo que él estimaba oportuno, ¿no? Pero esta confusión que se crea hace que cuando antes comentaba, justo antes de morir, Negrín, cuando estaba en el exilio, después de la guerra, bueno, le encarga a su hijo que prepare ese dossier para donde estaban todas las cuentas y la documentación de ese oro, dónde estaba. ¿Para qué? Además, de hecho, fijaros, es muy curioso, pero lo dice para que España, el gobierno español de ese momento, el gobierno de Franco, reclamara lo que quedase a la Unión Soviética. Pero si él sabía que si en las cuentas pone que no quedaba nada, ¿qué le iba a reclamar? Eso es una cosa curiosa. Digamos, da esos informes como diciendo, y le regalo a España esos informes para que tengan un argumento legal para reclamar el oro que queda. No quedaba nada, pero ni un gramo. Pero bueno, es una cosa... En fin, aún así, ya digo, sabiendo todo esto, Franco siguió reclamando el oro, era algo como, era una cantinela, ¿no? El oro de Moscú, y por eso este término nos ha llegado hasta hoy, porque aquello se convirtió en una cantinela, vamos, yo que lo he escuchado toda mi vida, el oro de Moscú. La República, cuando hace esto, la República sabe que eso no va a ser bien visto, es decir, es un acto que realmente que no iba a ser aprobado probablemente por la mayoría del gobierno republicano, es decir, se hizo un poco, no escondidas, pero sí de una manera secreta. La teoría de que las tropas franquistas avanzaron hacia Madrid y podía perderse, bueno, es plausible. Y bueno, y se llevó a Cartagena, pero se podía quedar en Cartagena, y de Cartagena mandarlo a París, mandarlo a Nueva York, antes hablamos, evidentemente hubiera sido mucho más seguro y la cosa mucho más transparente. Más del 20% de las reservas cayó en Francia, importante también, prácticamente un tercio. Muy importante también, como resumen del tema, la lentitud con lo que se hizo todo, las operaciones eran muy lentas y de hecho poco efectivas. Es decir, tardaba mucho en llegar el material y, como te comentábamos, a saber lo que llegaba, si llegaba en buen estado, material anticuado, hubo de todo, hubo absolutamente de todo. Se ha comprobado que cuando España se puso en manos de Stalin, porque es lo que se pone Stalin, digamos, y ese hermetismo de esa Unión Soviética que era, bueno, que absolutamente burocráticamente aquello debe ser horrible, se sabe que los soviéticos no pudieron estafar en la compra y venta de monedas de oro. Es decir, cuando se transforma el oro en divisas, por lo que se ha estudiado, no hay ningún timo. Es decir, no hay ninguna, no nos robaron nada. Pero sí se hace cuando se vende el material de guerra. Es decir, el robo, el escándalo de aquí es cuando sí que se roba a España de ese oro, es cuando se vende el material de guerra, no en la conversión del oro en divisas. Se ha estimado que las facturas que se pagó por el material bélico están sobrecargadas entre un 25 y un 30%. Fijaros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hacían los soviéticos? Era, digamos, sobrevaloraban el rublo frente al dólar. Es decir, si el dólar y el rublo en el mercado internacional tenían un cambio de X, ¿vale? Lo que hicieron los soviéticos es variar ese cambio, poner un cambio ficticio para, al vender a España el material, digamos, pagar más dólares. O sea, se pagaron más dólares. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Fijaos, un fusil que costaba 45 rublos, es decir, a cambio de entonces $8,5, $8,5,
Según el cambio que los soviéticos aplicaron a la transacción, ese fusil costaría $12,5. Se pasaba un solo fusil de 8,5 a 12,5. Es decir, $4 más por cada fusil. Por ejemplo, ametralladoras, eso está comprobado. De los $284 que tenía que haber costado cada ametralladora, al hacer ese cambio rublo-dólar ficticio y fraudulento, cada ametralladora costó 600. Un cañón, un solo cañón, cuyo precio era $9.400, pasó a costar 25.000, con esa trampa del cambio rublo-dólar. Eso lo hicieron. Entonces, que hay quien defiende que nadie se dio cuenta de esto. Bueno, vale, eso no lo tenemos que creer. Eso, aparte, no lo tenemos que creer. Evidentemente, las divisas en un mercado internacional se saben, es decir, bueno, y las facturas se comprueban. Según los defensores de esto, del que se hizo todo de una manera transparente, dice que nadie miró el cambio del dólar y el rublo en ese momento, y por eso se pagaron facturas enormes. Aquello fue un despilfarro. O sea, despilfarro. No hubo trampa en la conversión del oro a divisas, pero sí en la venta de material. Repito, que yo pienso, sin más, esto alguien tuvo que verlo, es decir, es coger un papel y un lápiz y empezar a escribir y hacer sumar y restar. O sea, cuánto es esta divisa y cuánto me cuesta aquel material. Bueno, pues aquí hay entre un 25 y un 30% de las facturas que la Unión Soviética cobró a España por el material eran ficticios, eran sobrevalorados. 25-30% es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Esto sí que es real. O sea, aquí sí que puede haber decir, aquí, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién se lo quedó? ¿Se lo quedaron los soviéticos? ¿Se lo quedó algún intermediario? ¿Se lo quedó la República? ¿Algún listo? ¿Algún tal? No lo sabemos. No hay datos ni pruebas de que esto, de dónde fue ese dinero. Bueno, pero es un hecho, es decir, eso es un hecho. Un despilfarro, realmente, un despilfarro. Y nunca sabremos qué pasó. De hecho, los propios republicanos, ya después de la guerra, cuando las memorias y tal, el presidente Azaña, por ejemplo, lo dice, o el general Vicente Rojo, el famoso general republicano, y reconocen que cuando comienza la guerra, en los momentos de la guerra, digamos, la economía de ambos bandos es pareja. Es decir, ellos nunca dicen que Franco tuvo ventaja, ¿no? Ellos reconocen que más o menos, pero que hubo una mala gestión. Ellos lo reconocen que hubo una mala gestión del dinero. Recibieron, malas partidas de dinero, lo pagaron muy caro, luego llegaba material defectuoso, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí que es cierto. Digamos que, según se han hecho cálculos, ambos bandos acabaron pagando unos $700 millones cuando acaba la guerra. Unas cantidades muy similares. Y me puedes preguntar, ¿cómo consiguió Franco las armas si no tenía reservas de oro? Porque esa es también la pregunta. Pues mira, lo que hicieron el bando nacional fue exportar materias primas de su territorio a través de una empresa, creó una empresa para tal efecto, y empezaron a vender materias primas afuera, sobre todo a la Alemania y al Tercer Reich, que eran en ese momento los que le iban a financiar, y acumuló una deuda con el Tercer Reich, es decir, vendía materias primas y a la vez pedía préstamos a Alemania. Y Alemania daba esos préstamos, como la República pidió a Stalin en un momento en concreto. Franco se lo pide en su momento, creo que era Goering, creo que era Goering el que llevaba todo este tema. Bueno, entonces, a diferencia de la República, Franco sí consiguió créditos a largo plazo de los alemanes, concretamente. Pagó 150 millones para sufragar la Legión Cóndor y otros 17 millones en armamento vario, es decir, también utilizó intermediarios traficantes europeos que también sacarían su tajada de todo esto. En fin, tuvieron que acudir al mercado negro para proveerse de material. Recordemos que también había, digamos, en teoría tampoco podían mandar armamento a España, ¿vale? Según aquel pacto famoso que firmaron antes de la guerra. Pero bueno, a los dos lados llegó material de un lado o de otro. Entonces, cuando acaba la guerra, los alemanes presentan una factura al gobierno de Franco de $225 millones y Franco rechaza esta cifra. Dice que ahí solo van los créditos de los préstamos, pero que no va la cuenta, digamos, de operaciones comerciales, digamos, el balance comercial entre los dos países, que España había dado a Alemania materias primas y que esas no estaban descontadas de ahí, de los créditos, ¿no? Y al final, después de largas, duras negociaciones que estuvieron años negociando con aquello, al final los alemanes reconocen una deuda inferior y se rebajaron los 225 que pedía Alemania en un principio a $140 millones, que fue lo que España pagó como compensación de la ayuda de los créditos pedidos a Alemania, sobre todo a Alemania. Bueno, pues esta es la historia.
Pasa que, claro, todos estos créditos que se pidieron, había que devolverlos, claro, esto pesó, en la posguerra pesó de una manera grande, es decir, la economía española está absolutamente deshecha. Aunque el pago fue menor de lo que se esperaba, en fin, fue tremendo. Luego en la España de la posguerra, pues bueno, todos podemos saber cómo quedó, ¿no? Y cómo tuvieron que rehacer. Bueno, y para acabar, ¿qué ocurrió con el oro de Moscú? Bueno, pues que tal y como se comprobaría minuciosamente por el Servicio de Estudios del Banco de España franquista, ya no existía. De hecho, este Servicio de Estudios del Banco publicó un estudio en 1970 que la edición fue censurada y secuestrada por las autoridades de Franco, porque explicaba que el oro de Moscú no existía, es decir, no quedó nada. Había ilusión de que al principio, que podía quedar algo para que reclamar, pero se descubrió que no. En el momento que llegó el dossier de Negrín a España, se comprobó que no quedaba nada. España podía reclamar a la Unión Soviética algo si hubiera quedado, pues, bien, se podía haber, pero es que cuando España entra en la ONU, renuncia a cualquier reclamación monetaria a la Unión Soviética, puesto que la Unión Soviética era un fundador de las Naciones Unidas, y uno de los requisitos es que España renuncia a cualquier reclamación monetaria contra la Unión Soviética, y de hecho lo firma, con lo cual se acaba cualquier posibilidad de recuperar un oro que con toda seguridad ya no existía. Hay una parte del oro que no se ha resuelto, que es un dinero que el Banco Soviético transfirió a un banco comercial en París, que es la cuenta desde la que Negrín, digamos, compraba material fuera de la Unión Soviética. Es decir, parte del oro que los soviéticos convertían, no se compraba armamento directamente, sino que se mandaba a un banco en París para que España tuviera posibilidad de comprar material bélico en otro lugar. Por ejemplo, se compraba en Bélgica, en Checoslovaquia, en Francia, en Polonia, en México, como antes comentábamos. Y a esa cuenta se pasaron, entre el 1937 y el 38, se pasaron 340 millones de dólares que, según las facturas que hay de armamento, solo se gastaron 108 millones. Quedarían 238 millones de dólares de la época sin justificar. Esto también es así. Es decir, que no todo es transparente y claro. Pero, como hablamos, el oro se gastó. Evidentemente, esta parte que decimos aquí es mucho dinero, no se sabe dónde está. Lo que antes decía, pudo haber 1000 intermediarios, 1000 historias, pero realmente lo que es el oro en sí no se vendió a la URSS ni se regaló, pero sí que pudo ser objeto de 1000 desmanes, ¿no? Esto es lo que se puede saber del oro de Moscú, no hay más. Eso de que llegaron unos milicianos al Banco de España y atracaron, se lo llevaron en camiones, y eso absolutamente son historias que nos cuentan hoy, y ya está, no hay más. Pero evidentemente, como veis, transparencia, pues bueno, también es relativa, ¿no?, a dónde fue ese dinero. Y ya digo, repito, salvo estos millones que quedan, sin justificar, que por bajo también se gastaron, pues no queda más duda, estos millones que se depositaron en Francia. En esencia, si realmente quedase algo si queda algo de la antigua reserva de oro de España antes de la guerra, no estaría en Moscú sino en París. Es un poco lo que nos queda, lo que a lo mejor habría que hablar del oro de París más que el oro de Moscú, como hemos dicho durante todo el audio. Pero yo creo que hemos clarificado un poco más o menos cómo ha sido la cosa, es decir, hemos desmitificado un poco el asunto y hemos dado un poco de luz a cifras y cantidades, y digo, con alguna duda que quede, como esto último que hemos dicho, que yo realmente creo que ese dinero se gastó en armamento, estoy casi convencido, por lo que he estado leyendo, pero bueno, no queda reflejado en los papeles, pero a saber en aquella época cómo se llevaban todas estas documentaciones. Contaba yo, ya para acabar, no sé si en el libro
o en un audio anterior, no lo sé, lo he contado en los dos sitios, como yo he crecido con la idea de que la bandera española, lo he contado ya alguna vez, solo que sabéis mi anécdota personal, la bandera española, a mí me contó un profesor, yo tendría pues, no sé, 12, 13 años, me contó un profesor que la bandera española era roja igualdad por el rojo, que era la sangre derramada por los españoles, los crímenes de los rojos, y el amarillo de la bandera era el oro que los rusos robaron de España, que se llevó a Moscú. Este hombre, y siempre he dicho lo mismo, este hombre ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, sin duda. O sea, de hecho tuve la oportunidad luego de saludarle no hace mucho y decírselo. O sea, una persona, bueno, de los mejores profesores, de lo que más he aprendido tal. Y estoy convencido que él, cuando contaba aquello de la bandera española, estaba convencido de que era así. O sea, cuando unas historias se cuentan y se cuentan y se cuentan y se cuentan, acaban entrando en la gente, en las generaciones, se cuentan nosotros, al final, pues eso, pues el oro de Moscú, en fin, pero eso tenemos que salirnos de esto, es decir, no podemos quedarnos ahí en datos falsos ni en historias, se trata de un poco de intentar buscar la verdad. Ya digo, a lo mejor cualquier día pues recibimos noticias de dónde estaba ese oro o nuevos documentos. No creo, pero puede ocurrir, estamos abiertos a ello. Pero en principio esto es lo que se sabe del oro de Moscú, del famoso oro de Moscú, y aquí lo hemos contado. Familia, como siempre, un abrazo fuerte a todos, gracias por vuestro apoyo, gracias por escuchar, gracias por seguir ahí, gracias por ayudar a que este programa siga avanzando en audiencia, que es una barbaridad que la gente lea la historia de España de esta forma, y por lo que me contéis os gusta mucho, que lo seguís de cerca, y bueno, y yo encantado de seguir grabando todo el tiempo que pueda. Aquí estaré mientras me quede un hilillo de voz, y nada, lo dicho, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo de José Carlos. Memorias de un tambor.